El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Se justifica al hombre, se le restituye su posición para con Dios, se le restituye la naturaleza del primer Adán. Eso dice la Biblia, no me estoy inventando nada. Pero sigamos. En el Nuevo Testamento, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Aquí no te vayas a confundir, porque lo que interesa es qué te dice la Escritura y el contexto que te dice a ti. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Recuerde que la palabra tentación es la misma palabra griega y hebrea, perirasmo. Fue traducida así. La palabra perirasmo se utiliza para hablar de la prueba con un propósito y en efecto beneficioso. Eso hace la prueba. Pero también se habla de la tentación, donde se deja florecer el pecado que hay dentro de la persona. Dentro de la persona. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Ahí en cambio de tentación coloca prueba. No os ha venido o no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. O sea, la prueba es de Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, pero no, coloca probado, más de lo que podéis resistir. O sea, la prueba no termina, porque Dios no te deja ir más allá de lo que tú no puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, pero no prueba, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. O sea que la prueba trae una característica muy diferente a la tentación. Ahora, ¿qué hizo Dios con Israel? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 9. Y te acordarás, mucha gente que entra en tentación, le llaman a eso desierto. Y es un grave error. Porque tú puedes hacer todo lo que quieras, pero la Biblia no. Dios está diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, todos estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, como comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Leámoslo hasta ahí. Este pasaje fue dado bajo la ley. El hombre recibe lo que merece. Israel había dudado. Dios los somete a la prueba. Y los somete a la prueba, ¿por qué? Porque Dios no quería que se perdieran. Dios los aflige y los prueba. Pero recuerda que juntamente con la prueba
Dios dio alimento, Dios dio sustento y Dios andaba con ellos. Ahora reflexiona sobre lo que te voy a decir. Si pasas por una prueba y no ves esta constante, ¿cuál es la constante? De que Dios provee en medio de la prueba. De que la prueba no se ha de consumir. No. Te pongo un ejemplo. El apóstol Pablo dice que él estaba sufriendo un aguijón en su carne. Muchos teólogos hablan, yo no lo soy, te lo reitero, soy pastor. Muchos teólogos dicen que esa aflicción que él sufría era que era ciego. Error. Si tú lees el capítulo donde está, el apóstol describe qué era el aguijón. Y el aguijón tiene que ver con la persecución, con los naufragios. Pero si tú ves con la persecución, con los naufragios, nunca llegaron a un feliz término, me explico. Estuvo en Filipos, creo, y estaba predicando, y los judíos enemigos de la fe levantaron un tumulto que quisieron linchar al apóstol. Y los gentiles se suman a ello y apedrean al apóstol. ¿Él muere? No, él no muere. Él no muere. Así que Dios lo aflige porque le dijo, es necesario que pases. Eso fue lo que le dijo por diferentes pruebas, luchas, para que sepas lo que cuesta. O sea, tú persigues y matas, ahora te perseguirán, pero no te matarán sino hasta que yo diga. Así que la prueba, una vez más te digo, tiene que tener una constante. No llega a su fin, viene una provisión de Dios, un juramento. Si esta constante, si esta bendición que es la retribución de Dios no está, déjame decirte que tú sí estás siendo tentado. Pongo un ejemplo. Una persona busca una sociedad y la sociedad comienza a funcionar y no hay problema porque como está funcionando, pero cuando empieza a producir, la sociedad se vuelve tenebrosa, peligrosa, porque ya comienzan los orgullos, los celos, las contiendas y se dañan las sociedades. Son muy pocas las sociedades que han surgido. Y luego tú dices, Señor, tú me estás probando. No, tú entraste en una tentación. Otro ejemplo, cuando alguien ha pasado por un mal momento en su vida, ha sufrido un fracaso, no ha cerrado ese ciclo. Cerrar ese ciclo no es orar, Señor, cierra ese ciclo, Padre Celestial, y ayunar. No, cerrar ese ciclo es que no se vuelva a repetir. ¿A repetir qué? Tú lo sabes, a repetir. Y la persona, un hombre, consigue a una novia y mantienen relaciones sexuales antes de casarse, estás en fornicación. ¿Hay que dónde dice eso? En la Biblia. El propósito del matrimonio es que ambos lleguen a un feliz término y se casen y levanten unos hijos bajo la bendición del hogar. Pero si tú no lo haces y te unes con un yugo desigual no solamente que es un impío, no cumple también con tu misma profesión, con tus mismas expectativas, así tú quieras disfrazarlo de lo que quieras, tú en tu interior sabes que no. Y dices, Dios me ha probado, hermano. Y hubo un resultado de esa prueba que es un embarazo. Déjame decirte, no estás siendo probado. Fuiste tentado. ¿Por qué? Porque nuestra propia concupiscencia
nos atrae. Mi propia concupiscencia me atrae, me seduce, y al poseer yo una naturaleza de pecado, se consume la tentación. Y siendo el pecado consumido, da a luz la muerte. En cambio, la prueba trae bendición. La tentación trae pecado y muerte. La prueba trae provisión y no termina. O sea que si una persona está en embarazo como resultado de fornicar, pues ¿qué provisión va a ser de Dios? No es ninguna provisión, es un pecado. Y si no se contrae matrimonio, es un hijo fuera del matrimonio. Por lo tanto, la Biblia dice bastardo. No lo digo yo. Pero bueno, dejemos ahí. No sé por qué me metí ahí. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15, que dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí sí no es prueba. Aquí es tentación, tentación. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que Dios le envía la prueba. No. La prueba viene de él mismo. Soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no probado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, mire que la Biblia no se contradice. Dios prueba. Pero aquí está diciendo Santiago que la tentación no viene de Dios, viene de nosotros, viene de un agente externo, viene del diablo, viene del mundo. Porque lo más tremendo es cuando los cristianos dejan de ver la palabra, miran al mundo, copian al mundo y lo traen a su vida. Hoy existe la unión libre y es normal. La gente no se quiere comprometer a casarse porque ellos dicen, es que el día que nos casemos se acaba esto. Qué mentira más grande. Si tú ya adquiriste un matrimonio sin necesidad de ir a un altar, y lo peor, sin recibir la bendición de Dios. No, Dios bendijo a Adán y a Eva. Ahí está en la Biblia, búscalo. Pero sigamos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Mira que el contexto del pasaje nos habla de una tentación que no procede de Dios, porque Dios, en él no hay maldad. El día que Dios tiente a alguien, deja de ser Dios. Él sí puede probar. Y ya lo vamos a ver, pero no tentar. ¿Por qué? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Me encuentro solo. Esa chica puede llenar mis expectativas, pero no has orado. Esa chica puede llenar ese vacío, pero no has clamado, pero sí has ido a la cama con esa persona. Eso se llama atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que no es lo mismo. Pero retomemos a nuestro tema. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios no puede inducir a la gente a pecar, porque Él es santo y odia el pecado. Pero Dios sí puede probar la fe
de los creyentes con el fin de fortalecerles o mostrarles su pecado. Dios sí lo puede hacer. Abraham fue probado en su obediencia y no falló. No pecó contra Dios. Dios inició la prueba. La prueba es darle una orden o un mandamiento a cumplir. Recordemos que cuando vino la tentación sobre nuestro Señor, Satanás la propició y no Dios. Pero ¿qué mostró Dios frente al tentador? Que él no venía a cumplir sus planes, que él no venía a cumplir sus propósitos. Adán fue probado en su obediencia y falló. Pecó contra Dios. Y Dios inició, por decirlo así, la prueba al darle mandamiento que cumplir. Pero Satanás, obviamente, por permiso divino, trajo la tentación a Adán y éste pecó. Y Dios no indujo a pecar a Adán, porque Adán, el mismo hombre, quiso pecar y cedió a la tentación. Cuando uno hace un mal negocio, ve que es bueno, pero no ve el trasfondo. Lo toma, lo hace y luego, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es que fuiste tú. Job fue probado. ¿Sí? Dios mismo introduce el tema de Job en una conversación con Satanás. Inició así el diablo al tentarlo o probarlo. Dios prueba la persistencia de Job. Para ello usó a Satanás, quien es especialista en tentar. David fue tentado por Satanás. Inició un censo que no le era permitido. Su orgullo pecaminoso le lleva a caer. Pero Dios, amando a David, no dejó que se consumiera el pecado. El apóstol Pedro fue probado. Dice la Biblia que él dijo, Señor, hasta la muerte. Y el Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte, que ese conocimiento de lo que soy yo, Jesús, tú lo tengas presente. En todo esto vemos que las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento. Y Dios las permite en su soberanía voluntad, pero nunca tiene como propósito conducir al hombre a pecar. La prueba fortalece la fe del creyente y hace que reconozca su propia fragilidad y dependencia de Dios. Sí, no podemos depender de nosotros mismos. Ahora, si pudiéramos establecer una diferencia entre las palabras tentar y probar, sería esta. La prueba viene de parte de Dios y tiene como propósito fortalecer la fe del creyente, reconociendo su propia debilidad y necesidad del poder de Dios. Es como cuando el hijo de uno va al colegio, escucha la clase. ¿Cómo saber si él adquirió conocimientos? Por medio de un pequeño quiz, prueba o examen. Y él plasma todo lo que ha recibido, captado de lo que ha oído, visto en el examen. Y el profesor puede establecer si ha aprendido o no. Déjame decirte, eso Dios hace contigo.
duele, duele. A veces se nos mueve por dentro las fibras, se nos mueve el piso, pero es donde uno tiene que decir, Señor, tú estás en medio de ello, tú me sacarás en victoria. En cambio, la tentación viene de Satanás y tiene como propósito conducir al creyente a la caída, al pecado y al errar en el blanco. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. La escritura enlaza hechos que han pasado al decir aconteció después de estas cosas. Después de estas cosas puede indicar que ha pasado algún tiempo después de los eventos de Génesis capítulo 21. Más tarde descubrimos que Abraham todavía estaba viviendo en Berseba, pero Isaac había crecido ya un poco. Recordemos que se hizo fiesta al ser destetado. La última vez que se mencionó la edad de Isaac era para formalizar el hecho de que había sido destetado, Génesis 21:8, algo que habría ocurrido alrededor de 2 o 3 años. Pero vemos en Génesis 22 del 3 al 4 que Isaac puede viajar sin su madre, que puede sostener una conversación como adulto, Génesis 22:7, y que puede llevar la leña para el fuego del sacrificio, Génesis 22:6. Así que podemos establecer que Isaac tendría alrededor, más o menos, algunos comentaristas dicen, unos 36 o 37 años. ¿Por qué? Porque Sara muere a la edad de 127 años, Génesis 23:1. Lo más probable es que para este momento ya era un adolescente, una persona que podía, vuelvo y le digo, sostener una conversación, porque un niño pequeñito, ¿qué le va a preguntar al papá? No, ya ejemplo Josué, si uno va a hacer algo, dice, pero papá, ¿por qué? ¿Pero para qué? O Naomi. De pronto Juan es más crédulo. Pero el capítulo 22 de Génesis nos representa la manera en que Dios elige a Abraham para probar su fe. No tomes la prueba como algo personal. Tómala como un centro de capacitación de tu fe. Porque lo que me hace pecar a mí es mi naturaleza de pecado. Alguien dijo, es que en Romanos capítulo 7, él dice el apóstol, sí. Pero si tú lees detenidamente Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 6 dice que estamos bautizados en Cristo. O sea, nos habla acerca de la conversión. Nos habla del proceso que sufres tú cuando recibes a Cristo. Romanos capítulo 7 habla después de la conversión. ¿Qué sucede en ti? Vienen cosas a tratar de desviarte y de negar la obra que se hizo en Romanos capítulo 6. Entonces la carne quiere luchar y llevarte y decirte por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y tú te quedas ahí y no permites que la revelación de la palabra llegue a tu vida y quite toda esa telaraña, toda la mentira del diablo, no puede ser transformado. Porque Romanos capítulo 8 habla de la victoria que hay a través del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y te lo voy a leer rápido.
Para que tú entiendas el proceso de un creyente se encuentra en Romanos capítulo 6. Muertos al pecado, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el manera. En el original dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En el original dice, no sea estúpido. Perdone la expresión, alguien dirá, ay, qué grosero. No, dice, no sea estúpido. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una estupidez volver a pecar. Porque tu naturaleza de pecado fue destruido por Cristo en la cruz. Fue derribado por su obra. No puedes tener más ya naturaleza de pecado. Ahora, el capítulo 7. Dice el apóstol, comienza a hablar acerca de una analogía. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues os hablo para los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto vive. Y comienza el apóstol a hablar y comienza a decir, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Entonces comienza esa lucha. ¿Será que el Señor me perdona? ¿Será que tengo que pedir y destruir todas esas maldiciones generacionales? ¿Será que todavía por lo que me hablé con la vecina en conversa el Señor se disgustó? ¿Será porque voy en un transmilenio lleno de impíos me contaminé? ¿Será que porque aquel que dijo, no, Dios te dice derriba todo eso? No, un momento, capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué hay? Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, Romanos 7, sino conforme al Espíritu. Entonces ya tú entiendes que si andas en el Espíritu de Dios, no puedes andar en la carne. Y si lo haces, es porque abriste una puerta al diablo, el cual te condujo, te ató, te reprimió, para que todo lo malo que hacemos lo llamemos bueno. Y todo el mundo tiene que estar de acuerdo, y todo el mundo tiene que felicitarlo, y todo el mundo tiene que celebrarlo. Error. Vas camino al infierno. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el pecado que conduce a la muerte que habla Juan? La naturaleza de pecado. Dice pecados que no son de muerte. ¿Cuál es el de la muerte? Pues la naturaleza carnal y diabólica que había en mí antes de recibir a Cristo, porque eso es lo que conduce a mí a la muerte. No hay manera de salir si no se ha destruido esa naturaleza de pecado que hay en ti. ¿Entiendes lo que te digo? Pero hay pecados que no son de muerte. Son aquellos errores que se cometen estando tú con una nueva naturaleza, pero que necesitas renovar eso para no volverlo a cometer y seguir en victoria. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, la naturaleza de pecado, por cuanto era débil por la carne, naturaleza de pecado, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, lo hizo pecado, adquirió una no naturaleza de pecado, no, adquirió los pecados de nosotros, adquirió nuestras naturalezas, las tuvo sobre él, mas no era su naturaleza porque es Dios, condenó al pecado en su carne. Eso es lo que dice la Escritura. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Revísate si lo que tú llamas prueba, más bien es una tentación en la cual tú caíste porque tú te lo buscaste. Hay una solución: poner las cosas en orden. ¿Qué es en orden? Si estás en una mala sociedad, pues lo mejor es, usted lo dijo. Si estás viviendo en fornicación
Lo mejor es, usted lo dijo, no siga. Yo lo repito. Si estás haciendo algo indebido, estás fuera del Señor, ven a Él. Un grave error y una gran mentira del título es que cuando alguien peca, Dios dice, no, apartado de mí, hacedor de maldad. Sí, eso era la ley. No. Y aún así, cuando Adán pecó, Dios no lo llamó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás, Adán? O sea, ¿dónde estás tú en relación conmigo? ¿No fue así? Cuando Caín pecó, no, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama. Porque es que Dios, cuando alguien peca, desea que la persona corra a Él, se acerque a Él, se afirme a Él y le diga, Señor, lo que dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Eso pensó él. Pero cuando llega al Padre, el Padre lo recibe, no lo deja hablar. Eso él lo dijo allá, diciendo, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero cuando corre a los brazos del Padre, el Padre lo toma. No lo deja hablar. No. Sino que dice, vaya, lávenlo, póngale la mejor ropa y denle un anillo. El anillo es autoridad. Eso hace el Padre. Por eso, has caído por una tentación, ve y corre al Padre, pero deja de hacer lo que estás haciendo, que es pecado, y corre. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. No deseo ofenderte. La palabra de Dios tiene como propósito confrontarnos, alentarnos, edificarnos. Y espero que este programa haya sido de edificación a tu vida. Compártelo. Mi anhelo no es difundir mi nombre, no, sino que la palabra de Dios corra y que alguien que lo necesita pueda escucharlo. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.